¿Es relevante saber cómo persuadir a las personas? Claro que sí, sumamente relevante para nosotros los adventistas del séptimo día. Por eso Jesús es más conocido como un maestro que un predicador. Jesús es más un maestro que un predicador. Queridos amigos, esta es una verdad muy buena que nosotros podemos comprender en la Biblia. Veremos a Jesús como un maestro. Casi no lo vemos predicando, vemos predicando a Jesús en algunos momentos, pero la mayoría de las cosas las hace bajo un aula, bajo la enseñanza, al lado del mar, lo hace en la montaña, lo hace en una casa. Ese es el aula favorita de Jesús para enseñar a sus discípulos, fue la comunidad. Yo le llamo así: si quieres ser un discípulo de Cristo, el aula más eficaz para aprender discipulado está fuera de la iglesia y se llama la comunidad. Así de sencillo. No hay que darle vuelta a este asunto. ¿Quieres ser un discípulo? Está en la comunidad ser un buen discípulo. Así que Jesús fue conocido más como un maestro que un predicador. Y dice que dedicó su tiempo para enseñar por precepto y por ejemplo a sus 12 discípulos. Esto es sumamente relevante. Así que amigos, aquí tenemos cosas muy importantes. Voy a poner esta cita que es la complementaria a la primera y que creo que nos da el panorama general de lo que Dios quiere de cada una de nuestras iglesias. Elena G. de White dice: muchos trabajarían con gusto si se les enseñara cómo empezar. Necesitan ser instruidos y alentados. Cada iglesia debe ser una escuela práctica para obreros cristianos. Noten ustedes, cada templo debe ser una escuela práctica para obreros cristianos. Sus miembros, vean, a mí me encanta esta cita, hermanos, me mueve esta cita. Pues cada que la pongo yo me doy cuenta de la identidad que tiene esta iglesia, el trabajo que tenemos que hacer como líderes. Miren, sus miembros deberían aprender cómo dar estudios bíblicos. Fíjense, ¿qué deben aprender nuestros miembros en la iglesia? Cómo dar estudios bíblicos, cómo dirigir y enseñar clases en la escuela sabática, cómo dirigir y enseñar clases en la escuela sabática, cómo auxiliar al pobre y cuidar al enfermo, y cómo trabajar en pro de los inconversos. Noten ustedes cuál es la tarea del líder en la iglesia. Es enseñar cómo dar estudios bíblicos, cómo dirigir y enseñar la escuela sabática, cómo auxiliar al pobre, cómo cuidar al enfermo, cómo trabajar en pro de los inconversos. ¿Qué tarea tan más grande tenemos? Cuando yo voy a las iglesias y de repente no voy como un invitado, un orador, me siento en la escuela sabática, llega el culto divino, regresamos al culto joven y ningún miembro de la iglesia ese día salió a hacer obra misionera. Me quedo lamentando y digo: pobre iglesia, porque quiere decir que está centrada en otras cosas y no está centrada completamente en el trabajo o la función que ésta debe de realizar. Así que ustedes tienen aquí en qué debemos ser prácticamente unos expertos en la iglesia local. Por eso, en la evangelización, la persuasión es muy, pero muy importante. En la evangelización, la persuasión es muy importante. Y esta cita que lo saqué de un manual de la Unión Mexicana del Norte sobre evangelismo dice: de nada vale el trabajo personal. Escuchen bien, tú puedes dar estudios bíblicos y puedes estar dando muchos estudios bíblicos, pero si no sabes hacer llamados, si no sabes cómo convencer a la gente a aceptar a Cristo Jesús, entonces dice, casi de nada vale la pena dar los estudios bíblicos. Porque eso es como una persona que llega a venderte algo a tu casa, te emociona con el producto, pero no sabe cerrar la venta. Y al final solamente te deja emocionado. En el término cristiano, la persuasión es utilizada
al finalizar el estudio bíblico para sacar la decisión de la persona y llevarla a los pies de Cristo Jesús. Así que debemos ser expertos en sacar decisiones. Y hoy vamos a hablar de muchos ejemplos interesantes de cómo sacar decisiones. Y para eso necesitamos ver algunas cosas relevantes. Algunas definiciones sobre lo que es la persuasión. Algunas definiciones. Saqué esta primera definición de Raymond Torrens, que dio una plática TED. Este personaje habló sobre los secretos de la persuasión. Y Raymond Torrens dice que la persuasión es la habilidad de convencer a alguien mediante argumentos racionales o emocionales para que se comporten en una forma determinada. Eso es la persuasión para este hombre, un experto prácticamente en la materia. Raymond Torrens, los secretos de la persuasión, es convencer a alguien con argumentos racionales y emocionales, ¿verdad? Eso es persuasión. Le pregunté a Meta Hall en algunos casos, y que es una inteligencia artificial que viene para WhatsApp. Le pregunté qué significaba para ella el término persuasión, y me dio esto: es el proceso de influir en las creencias, actitudes, opiniones o comportamientos de una persona o grupo a través de la comunicación para que adopten una idea, tomen una decisión o realicen una acción determinada. Eso es persuasión para la inteligencia artificial, y que termina prácticamente en haciendo que una persona realice acciones convencida que lo que está haciendo es lo correcto. Eso es persuasión para Torrens y para Meta, que es la inteligencia artificial que WhatsApp está utilizando hoy en día. Pero en el plano espiritual, ¿qué es persuasión cristiana? ¿Qué es persuasión cristiana? Noten ustedes que aquí ya a la persuasión le añadimos un término que es cristiano. Por lo tanto, tiene que ser más determinante hacia donde nosotros nos dirigimos objetivamente. Número 1, Ricardo Norton, el pastor Ricardo Norton, el doctor Ricardo Norton, que dio la primera plática ahí en el campamento el Amorita. Allí en ese campamento él escribió un libro que se llama El arte de la persuasión, y él, sacado de ese extracto, hay un libro que se llama Testificación Personal, que él escribió ese capítulo, y él dice que persuasión cristiana es predicar o enseñar el evangelio con el fin de que los pecadores se conviertan a Cristo. Es llevarlos a los pies de Cristo. Pero aquí hay una parte muy importante que el doctor Ricardo Norton está diciendo: convencerlos a ellos con el fin de que los pecadores se conviertan, y para convertir hay que convencerlos. El asunto de la persuasión está en convencerlos. Esa es la gran tarea. ¿Cómo convencerlos? ¿Cómo convencerlos? Y bueno, un pastor que tiene nombre Cedric Arena Gómez trata de hacer una definición más laica, podríamos decir, y esta definición dice que la persuasión cristiana es parte fundamental del proceso inspirado en el método de Cristo. Esta definición es muy importante porque persuasión no es algo solo. Esta definición dice que la persuasión es parte de un proceso. Es decir, que antes de llegar a la persuasión debieron existir otros pasos para que la persuasión pueda ser efectiva. Por eso esta definición me gusta. Parte fundamental del proceso inspirado en el método de Cristo, diseñado para que una persona decida vivir feliz al descubrir un nuevo estilo de vida basado en el estudio de la Biblia. Así que es muy relevante esa definición sobre persuasión cristiana. En otras palabras, ustedes ya están dándose cuenta, queridos amigos, que el asunto de hablar de persuasión cristiana
tiene que ver con sacar la decisión para llegar a la persona, llevar a la persona a los pies de Cristo Jesús. Pero antes de llegar a ese punto de la persuasión, debieron existir otros procesos que ayudarán claramente a la persuasión. Así que ya tenemos prácticamente aquí la definición de persuasión cristiana. Y entonces quiero decirles lo siguiente en relación a la persuasión. La persuasión proviene del vocablo peito, que en la Biblia, esta parte de esta palabra peito, en la Biblia puede emplearse de dos formas, negativa o positiva. Es decir, queridos hermanos, que cuando hablamos de la persuasión, usted debe de tener mucho cuidado, porque estamos hablando con un arma de dos filos, un arma de dos filos, que puede ser para bien o puede ser para mal. Escuchen bien, queridos líderes, queridos muchachos, queridos hermanos. Cuando hablamos de persuasión, la Biblia define que la persuasión se utiliza para bien o para mal. Y esto quiere decir que cuando nosotros vamos a persuadir a alguien, llevamos una espada de dos filos. Y depende tu intención, porque aquí cuenta mucho la intencionalidad. Depende tu intención, la persuasión será catalogada como positiva o negativa. Voy a dar dos ejemplos aquí porque esto es sumamente relevante al hablar de la persuasión. Hay dos ejemplos que voy a poner en la Biblia. Hola, querida hermana, ¿cómo está? Qué bueno, qué gusto saludarle. Muy bien, bienvenidos amigos que se han unido a esta clase. Vean lo que dijo el apóstol Pablo en Gálatas 5, 7 al 9. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Noten ustedes aquí que el apóstol Pablo está diciendo aquí a los Gálatas que iban bien en el camino, iban muy bien, pero luego dice, ¿quién los persuadió? ¿Quién los persuadió? Y Pablo dice, esta persuasión no procede de Jesús. Quiere decir que era un tipo de persuasión no correcta, no buena, y que estaba desviando a la gente. En Segunda de Reyes 18:32 tenemos otra historia que es la de Ezequías, ¿verdad? Es la de Ezequías. Había problemas en la nación y Dios había dicho que iban a sufrir consecuencias. Pues entonces Ezequías dice, hasta que yo venga, yo lleve una tierra como la vuestra, tierra de grano y de vino, tierra de pan y de viñas, tierra de olivos, de aceites, de miel, y viviréis y no moriréis. Y vean lo que dice la Biblia. No oigáis a Ezequías, porque os engaña cuando dice, Jehová os librará. Noten ustedes, no le hagan caso a Ezequías. Ezequías estaba queriendo persuadir al pueblo. Persuadir. Y aquí tenemos dos ejemplos de que la persuasión pues es un arma de dos filos. Aquí la hemos visto en el aspecto negativo. Pero en el sentido positivo, en la Biblia se encuentra la persuasión para convencer y para conducir a la gente a la verdad. Así que ¿cómo sé yo que estoy persuadiendo a la gente de manera correcta? Bueno, cuando lo convenzo y lo conduzco a la verdad. A la verdad. Eso es persuasión sana. Esa es una buena persuasión. Y Jesús aquí presenta dos ejemplos. Uno en Juan 14:6. Jesús les dijo, yo soy el camino. Vean la manera de persuadir de Jesús. Tan lindo, Cristo Jesús, nuestro maestro. Yo soy el camino, dijo Jesús. Yo soy.
te está persuadiendo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Un acto de persuasión directa completamente. Tenemos allá en Corintios prácticamente otro ejemplo con el apóstol Pablo. Dice, miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. ¿Vean cómo dice el apóstol Pablo? Si Cristo ya te persuadió y si nosotros estamos en ese camino, pues todos somos de Cristo, porque somos persuadidos en Cristo Jesús. Así que qué maravilla cuando ampliamos la persuasión desde un contexto o desde una oportunidad, un sentido positivo. Por último, en esta introducción, Cristo es el centro de qué cosa, hermanos, de toda qué persuasión. Si algún día vas a persuadir a alguien, Cristo debe ser el centro de tu persuasión. No eres tú. No como alguien dijo, voy a ir a persuadir a la persona para que ponga más diezmos en la iglesia. No. Es Cristo el centro de la persuasión. Voy a persuadir al hermano. Gracias, hermana Laurita. Voy a persuadir al hermano para que deje de estar allí chismeando. No, Cristo es el centro de la persuasión. No eres tú, ¿es quién? Cristo, el centro de la persuasión cristiana. Así que ya podemos nosotros identificar entonces algunas cosas muy importantes con la persuasión. Ahora, ¿cuáles son los usos negativos de la persuasión? ¿Cómo es que nosotros, y estoy hablando de nosotros, los laicos, los que damos estudios bíblicos, cómo usamos la persuasión de una manera equivocada, de una manera negativa? Porque hoy vamos a aprender aquí que muchos de nosotros a veces, en nuestro afán de llevar almas a Cristo, a los pies de Cristo, pues hacemos persuasión de una manera equivocada, aunque vamos en el camino. Pero hoy vamos a aprender cómo mejorar nuestras técnicas de persuasión. Número uno. Miren, este es interesante, muy interesante. ¿Cómo yo estoy usando negativamente la persuasión? ¿O cómo se usa negativamente la persuasión? Número uno, cuando apelo a las emociones solamente. Cuando apelo a las emociones. La manipulación exclusiva de las emociones para lograr fines predeterminados es repudiante. Y estoy poniendo ahí algo en negrito que dice, cuando tú apelas solamente a las emociones, estás casi diciéndole a la persona, cree sin pertenecer. Y saben ustedes que este tipo de persuasión ha llegado mucho a nuestra iglesia. Y lo más, ahora sí que el ejemplo más palpantes son las semanas de evangelismo. Les voy a decir por qué. Porque casi no tenemos estudios bíblicos. En una iglesia, voy a hablar de una iglesia normal. Los miembros no les han enseñado a dar estudios bíblicos, como dice Elena G. de White. No les han enseñado a hacer servicios comunitarios, como dice Elena G. de White en la primera cita que yo puse. No les han enseñado cómo atender a los enfermos, como dice Elena G. de White. No les han enseñado a ir por el inconverso. Entonces, cuando una iglesia no les enseña, cuando viene una semana de evangelismo, entonces casi no hay gente que esté estudiando la Biblia. 1, 2 o 3 personitas allí. Pero entonces nos empiezan a decir, invita a tu amigo, a tu vecino, tráelo porque esta semana puede cambiar su vida. Y entonces viene y para colmo traemos un predicador que no habla de doctrina, sino habla de temas que ya conocemos, como pues la parábola de la moneda perdida, de la oveja perdida, de la ovejita perdida, del hijo pródigo. Entonces traemos un predicador, porque a mí me ha tocado ver que en la semana de evangelismo vamos a traer un evangelista, vamos a traer al pastor tal,
No, pero ese es bien aburrido, nada más habla de los 10 mandamientos, habla de la ley de Dios, habla de la segunda venida, habla del estado de los muertos. Hay que traer a alguien que haga reír a la iglesia. Y entonces buscamos a alguien con esa característica. Y traemos, y a la semana nos traen jijiji, jijija, y bien. Y entonces el predicador lanza un poderoso mensaje apelando a la emoción. Y mira que ese hombre que estaba allí casi se muere de cáncer, pero Dios lo restituyó. Y si esta noche tú estás en esa situación, pasa, entrega tu vida a Cristo. Y si hay una gente con ese problema, ¿qué va a pasar con esa persona? Se va a levantar. Porque la gente viene por necesidad. Y entonces se va a levantar y va a llegar al estrado y va a aceptar a Cristo Jesús. Pero va a pasar que el siguiente sábado esa persona no vino. Y dentro de 15 días tampoco viene. Porque se acabó la emoción. Porque ahora sabe que hay que guardar el sábado. Ahora sabe que hay un principio del diezmo. Y como no se le dijo antes, porque me ha tocado ir a visitar a esas personas, no, si me hubieran dicho eso antes, yo no hubiera ido, yo no hubiera aceptado, me han dicho las personas. Eso pasa cuando nosotros apelamos solamente a ¿qué cosa? Al sentimiento, al sentimiento. Esa es una forma incorrecta de usar la persuasión. No podemos vender nosotros el evangelio de manera barata, hermanos. No podemos hacerlo. Hace un mes atrás, un pastor me llevó a sacar una decisión. Estábamos en evangelismo y ya llevamos como 35 personas levantadas que se querían bautizar. Entonces me dice, pastor, vamos con otra, el hermano tal tiene en su grupo pequeño 3 personas. Vamos. Y ahí vamos al grupo pequeño. Entré en contacto, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Luego le digo, hermanos, ¿cuántas lecciones llevan estudiadas de la Biblia? Vamos por la segunda lección, pastor, me dice. Bueno, platiqué con ellos, oré con ellos, le dije, sigan adelante, estudien la Biblia. Dios tiene un mensaje muy especial para cada uno de ustedes. Voy a orar por tu necesidad. Yo ya sabía cuáles eran sus necesidades y estaré orando por ustedes. No le hice la invitación al bautismo, porque esas personas necesitan primero conocer de Cristo Jesús para tomar una decisión correcta. ¿Saben que una persona de ellas estaba convaleciente porque su hija estaba en El Paso, Texas, le acababan de detectar lupus? Y si yo hubiera usado la emoción, la hermana se hubiera bautizado. Si yo le hubiera dicho, hermana, mire, tiene su hija enferma, entregue su vida a Cristo Jesús, Dios va a obrar un poderoso milagro en ella, la hermana hubiera aceptado. Pero no nos compete a nosotros apelar a las emociones, porque entonces tendríamos un problema, creer sin pertenecer. Nosotros debemos tener un argumento sólido, debemos tocar el sentimiento, sí, pero ya hay un argumento, hay una razón que ya ellos conocen, y luego mi persona en las manos de Dios haciendo el llamado. Son 3 cosas: el argumento, que es la Biblia, las emociones, que son las vivencias, y luego la persona que lleva el mensaje es sumamente relevante. Así que, número 1, en el aspecto de sacar decisiones, apelar solamente a las emociones nos llevaría a problemas solamente en la iglesia. ¿Correcto? ¿Estamos bien? ¿Habrá alguna pregunta hasta aquí, hermanos? ¿Alguna opinión? Apelar a las emociones es un problema, es una forma de usar negativamente la persuasión. Número 2. ¿Cuál otro problema? Numerología. ¡Wow! Numerología. Ver a las personas como dígitos en tablas de metas. Bueno, yo creo que esto ya no hay problema. Ya antes sí, no, que pues, era un problema el de decir, no, es que nos están poniendo muchos blancos bautismales, pero casi ya ni los alcanzamos, casi no estamos bautizando, así que hoy solamente lo traigo para que tomemos en consideración que la numerología es un uso negativo de la persuasión. Hay cristianos evangelistas que buscan bautismos para adquirir reconocimiento e influencia y no porque genuinamente aman a los pecadores. Me ha tocado ir a los congresos de laicos y escuchar, vamos a condecorar al hermano tal que ganó 20 almas este año.
y pasan y le dan su diploma. Excelente, qué bendición. Pero si uno pregunta qué pasa con esas 20 almas después de ser bautizadas, es lo interesante. Porque esas 20 almas deben estar atrás de él siguiéndolo, dando estudios bíblicos también. El problema es que hay gente que bautiza y deja a la gente atrás. Ser numerólogos, utilizar solamente a las personas como números, no es un buen uso de la persuasión. Ahorita me acabo de encontrar con un colega que dijo: pastor, es que yo le quiero llegar a 100 almas este año. Y entonces le dije: sí, qué bueno, ¿y cuántas llevas? Yo llevo 90 y tantas y ya voy a pegarle el 100. Le digo: ¿y qué te motiva a llegar al 100? Y entonces él se confesó y me dijo: no, pues para marcar historia, ser un centenario, ser un pastor que digan bautizó 100 almas en un año, casi no se ve eso ya, pastor. Y si logro, puede quedar mi nombre. No, para asuntos de persuasión, eso no vale, hermanos. Los números no valen, porque el centro de la persuasión, vuelvo a decir, es Cristo Jesús. No somos nosotros. El centro de la persuasión es Cristo Jesús. Así que tenemos un problema allí cuando nosotros usamos los números. El énfasis de la persuasión debería consistir en hacer discípulos y no solo en votos bautismales, ¿verdad? Es usar la persuasión de una manera equivocada, ver números. Y hermanos, y hay que ir por tantos, no, son hijos de Dios, personas. Si es cierto, necesitamos metas, pero las metas no nos deben trastornar nuestros principios que tienen que ver con la persuasión. Número tres, uso de la fuerza física y psicológica. Uso de la fuerza física y psicológica. Voy a poner un ejemplo de esto: la Inquisición. ¿Se acuerdan de ustedes cómo querían doctrinar antes? ¿A través de qué? De castigos, ¿verdad? No te quieres convertir, te vamos a poner en el potro, ¿verdad? Y lo estiraban hasta que se desmembraba la gente, ¿verdad? No, te vamos a meter allí, a sentarte en el tornillo, ¿verdad? Y lo sentaban a los pobres cristianos para cambiar de confesión de fe. No podemos hacer eso, no podemos usar la fuerza física. Hay resultados muy desastrosos en la historia de la humanidad. ¿Se acuerdan Adolfo Hitler? ¿Se acuerdan? Que dijo: yo voy a formar una nación pura y para ello tengo que exterminar a los judíos. Eso es usar la fuerza física y psicológica. Así que nosotros debemos tener mucho cuidado cuando querramos utilizar la fuerza física y psicológica. Y déjenme decirles que a veces los adventistas utilizamos la fuerza física y psicológica con nuestros hijos, ¿verdad? Tienes que bautizarte. No, papá, tienes que bautizarte, porque nosotros todos se han bautizado a la edad de 12 años. A la edad de 12 años todos nos hemos bautizado y tú sigues. Fuerza física y psicológica no es buena para la persuasión, no lleva a ningún rumbo adecuado. Número 4, ¿qué otra cosa se usa inadecuadamente en lo que se refiere a la persuasión? El uso del sentimiento de culpa. Híjole, esto también es muy bueno, muy bueno. ¿Sabe? Un día predicando, una semana de evangelismo, y ya habíamos levantado muchos votos bautismales. El día viernes llegó el pastor a verme y me dijo: ¿cuántos llevas? No, pues tanto. Y se sorprendió, ¿no? De que habían muchos bautismos, gracias a Dios. El trabajo de los grupos pequeños, realmente el trabajo de los grupos pequeños. Y entonces, ese viernes hicimos bautismos y hice un llamado y se levantaron como 15 personas. Todavía parte de los que habíamos levantado en votos. Pero yo ya conocía a esas personas que pues traían algún detalle, trabajaban en sábado, así que le habíamos animado a fortalecer su fe, dejar de trabajar en sábado, que Dios iba a obrar un milagro importante en su vida. Ya tenía identificado a muchas de esas 15 personas. Pero cuando terminé de hacer el llamado, iba a orar, me dijo el pastor del distrito, me dijo: momento, pastor, permítame un momento. Y tomó el micrófono y hizo un llamado persuasivo. Y él dijo: yo conozco a mucha gente de la que está aquí. Mucha gente de la que está aquí.
Ya le he hecho hasta 3 veces el llamado. Estamos en una semana de evangelismo. Ya le he hecho hasta 3 veces el llamado. Y ahorita tú le estás haciendo otra vez el llamado y no están tomando su decisión para bautizarse. Solamente quiero decirles a ellos que luego no me anden buscando con enfermedades de cáncer, que sufrieron un choque y andan sin una pierna, que el hijo se le internó allá por una sobredosis. No me anden buscando así, dice. Porque eso lo pueden solucionar ustedes en este momento. Sentimiento de culpa. ¿Saben qué hicieron esas 15 personas? Se bautizaron ese sábado, hermanos. Se bautizaron. Pero usó una persuasión, ¿qué cosa? Negativa. Pero resultó, ¿verdad? Se llama sentimiento de culpa. ¿Qué es querer sentimiento de culpa? Hacerle querer sentir a la persona que ellos serán culpables de un desastre si no toman la decisión en ese momento. Por eso aquí estamos aprendiendo que estas técnicas no son las mejores. No nos van a dar buenos resultados a la larga. Nos dan buenos resultados de manera inmediata. De manera inmediata porque es una persuasión. Persuades, toman decisiones, pero no es un buen resultado a la larga, ¿correcto? Claro, es un proceso. Yo he dicho que la salvación es un proceso, no es nada más de persuasión. Por eso yo en la definición que manejo es parte del proceso, no es nada más persuadir por persuadir, es parte del proceso y que realmente llega cuando nosotros ya hemos estudiado la Biblia con ellos de manera desinteresada. Ahorita vamos a ver. Así que no debemos usar la culpa, no debemos usar la culpa, no debemos decir, oye, esto se usa muy a menudo, ¿verdad? Muy a menudo. Miren, Señor, yo te estoy haciendo el llamado ahorita, pero no vaya a ser que mañana te mueras. ¿Se han escuchado ese tipo de persuasión? ¿Sí? Mañana te mueras y quedas perdido para siempre. No, hombre, entonces hasta yo me convenzo, ¿verdad? Si me dicen que mañana me muero y que quedo perdido para siempre si no me bautizo, pues entonces sí, había gente, así nos hacían creer lo del infierno, ¿verdad? Entonces, persuasión usando el sentimiento ¿de qué? De culpa. No es correcto eso, usar el sentimiento de culpa. Muy bien, vamos avanzando porque aquí nos habla acerca que no podemos nosotros usar ese tipo de persuasión, sentimiento de culpa entre aquellos que... Otra que nos gusta practicar. Es que casi todas las que estoy poniendo son las que usamos nosotros, ¿verdad? Pero hay otra que nos gusta practicar. El uso de la filantropía para poder decirle que acepte a Jesús es otra cosa que no se debe usar para persuadir a las personas. No es correcto, amigos, laicos, instructores bíblicos, parejas misioneras, grupos pequeños. El uso de la filantropía no es lo correcto. Dice allí, usarla como carnada, el pan para alcanzar a los pobres. No, hermano. Y aquí ponemos la ayuda social usada como un anzuelo para atraer a los necesitados. Voy a montar aquí un servicio comunitario. Miren, ahí hay como 15 personas que están teniendo hambre. Les voy a decir que vayan a la iglesia. Vengan a la iglesia y empiezan a venir. Y dice, aquí los vamos a agarrar para bautizarlos. Esa tarea no nos puede ser no nos podemos enorgullecer de esa acción, ¿verdad? No nos podemos. Hay una frase que he escuchado mucho que dice, te doy pan, pero necesitas agua primero. Pero esa parte que dice, pero necesitas agua primero, es bautizarte. No, hay gente que dice, te bautizo y luego te voy a dar ¿qué cosa? El pan. No podemos utilizar ese tipo de persuasión. El verdadero evangelismo no solo alimenta al hambriento antes de presentarle el evangelio, sino también lo viste. Ese es el verdadero evangelismo, ¿verdad? Voy a contarles una experiencita, ¿verdad? Fuimos con un grupo pequeño. Nos dijeron, en tal lugar hay una persona, una persona ahí en el seguro había identificado a alguien que había llegado en una condición precaria de salud, sus hijitos todos desnutridos, y echó una llamada al grupo pequeño y dijo, oiga, grupo pequeño, ¿sabe qué? Hay una familia que vive por tal lado que necesita ayuda. Y entonces fuimos, ¿no? La primera vez fuimos y sí,
estaban necesitando una ayuda tremenda. Los niños estaban desnutridos, necesitaban alimentos. Y luego nos pusimos de acuerdo con el grupo pequeño para inmediatamente reunir víveres y llevárselo. Entonces se los llevamos. Y estando allí, era la primera vez que teníamos contacto con ellos, primera vez. Le llevamos, unos hermanos le llevaron pollo asado, ¿verdad? Le llevaron comida, bastante comida. Entonces, estábamos ahí en el grupo pequeño, con ellos ahí, conociéndolos, de dónde venían, etcétera, etcétera. Estábamos muy bien, ellos estaban entrando en confianza con nosotros y de repente alguien dice, de nuestros líderes de los grupos pequeños que llevábamos, alguien dijo, oiga, dice, ya que usted está comiendo rico, y ¿cuándo empezamos a estudiar la Biblia con usted? Y vi que el hombre nada más agachó la cabeza y todos nos quedamos viendo. Yo me sentí incómodo porque prácticamente le estaba diciendo, te estoy dando de comer para que tú me atiendas con el estudio bíblico. Entonces ya salimos y dijimos, no, mi líder, no es así de esa manera, que está bien, quizás me vi muy duro. No, te viste pero malísimo, ¿verdad? Y nos hiciste quedar mal como iglesia, ¿verdad? Casi lo castigábamos, pero no, estaba aprendiendo, ¿verdad? Siguiente vez que le llevamos la despensa, no dijo nada, ya fue una ganancia, es el líder. Tercera ocasión que le llevamos de comer, ahora sí sacó la espada otra vez y le dijo, ya van 3 veces que te traemos de comida, ahora sí ya vas a aceptar estudiar la Biblia. Y sabe que esa gente la perdimos. Ya no nos volvieron a abrir la puerta. Porque ¿cómo te sentirías tú que te lleven de comer con esa intención? La filantropía no puede usarse como una carnada para decir tienes que entregar tu vida a Jesús. No. La filantropía es la manera en cómo nosotros accedemos a ellos para poder iniciar una amistad y darles una atención siempre a ellos con el corazón, ¿verdad? Así que les estoy poniendo varios ejemplos de cómo no usar la persuasión, porque a veces, y hay veces que dicen, no hermanos, mire que hay que ir con esa gente, 3 veces le llevamos comida y a la 4ª vez ya estaban bautizándose. No, ¿quién no se va a bautizar así? Si le dice, si no te bautizas te dejo de traer de comer. No, ¿quién no? ¿Verdad? Esa es una forma de persuadir no adecuadamente. Así que tenemos allí varios usos de la filantropía, varios usos del asunto de la persuasión de una manera no correcta. Así que si usted está usando una técnica de esta, echándole la culpa, llevando alimentos, deje de usarla. No es la más conveniente. Ahora, ¿por qué debemos nosotros hacer llamados? ¿Por qué debemos nosotros hacer llamados? ¿Por qué? Esto es la razón por la cual nosotros debemos realizar un llamado al bautismo. ¿Por qué? Esto debe quedar muy claro para nosotros, queridos líderes. Número 1, debemos nosotros hacer llamados porque necesitamos obtener la salvación, hermanos. Estamos perdidos realmente. Estamos perdidos. Y entonces nosotros necesitamos hacer llamados, porque la raza humana tiene sobre sí, o todos somos aquí unos pecadores y estamos confinados a la muerte eterna. Pero Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué tengo que hacer un llamado? ¿Por qué tengo que interesarme en mi hijo, en mi hija, en mi cónyuge que no es adventista, que todavía no profesa mi fe? ¿Por qué tengo que interesarme con ellos? ¿Por qué? Porque necesitamos ser salvos, hermanos. Necesitamos ser salvos. Y Elena que dejó ahí dice que Jesús veía a todas las personas, los veía como un candidato para el reino de los cielos, a todas las personas. Así que es una razón fuerte, hermanos, para poder llevar la persuasión, hacer una intencionalidad la persuasión. Yo me he propuesto que a toda persona con la cual me encuentre tengo que hablarle de Cristo Jesús, a toda persona.
Y un día iba viajando a Baja California, iba a un retiro de familias pastorales y iba a hablarles un poco acerca de los problemas de pensamientos negativos. Y entonces en el vuelo iba escribiendo, me puse hasta la ventanita, iba avanzando y estaba hablando un poco acerca de la depresión y algunos casos de pastores que habían llegado al suicidio en la depresión siendo pastores. No de nuestra iglesia, pero sí de otras iglesias cristianas. Y eso entra entre un dato muy relevante porque nosotros somos cristianos de igual manera. Así que yo iba escribiendo así sobre los efectos de los pensamientos negativos. Cuando llega a tu mente un pensamiento negativo, ¿en qué detona? ¿Cuáles son ese panorama que tú debes estar alerta? Y iba escribiendo y el muchacho que iba al lado, llegó un momento a incomodarme, ¿verdad? Porque le hacía así, y se acercaba mucho, ¿verdad? Y estaba mirando ahí lo que yo estaba escribiendo. Y aunque yo me había propuesto eso, iba muy concentrado en lo que hacía, pero llegó el momento en que yo me estaba, molestando. Y agarré y cerré la computadora. Y entonces me lo quedo mirando y le digo, ¿cómo estás, amigo? Bien, dice. ¿Usted qué es? Me dijo. Pues soy ministro de culto, soy un pastor de la iglesia adventista. Voy a Baja California, a Tijuana. ¿Y usted va a hablar acerca de eso, de la depresión? Sí, le digo, voy a hablar un poco acerca de ello y los problemas que detona la depresión. Entonces el muchacho, Leonel se llama, me dice, eso que usted estaba escribiendo es cierto. Y empezó a llorar. Ahí en el vuelo empezó a llorar. Estoy regresando de Tampico, estoy trabajando en Ensenada, pero estoy regresando de Tampico porque hace un mes mi hermano se suicidó por problemas de depresión. Dígale a la gente que le va a predicar o les va a hablar de esto, que lo que usted va a decir es cierto, dice. Mi hermano se suicidó. ¡Wow! Platico con Leonel, que le dije que se acercara a la iglesia. Él iba con problemas también, pensamientos negativos. Todos merecemos la salvación. Íbamos a unas juntas a Estados Unidos y entonces todos merecen la salvación. Eran como las 4 de la madrugada, 5, cuando íbamos a abordar el vuelo aquí en Monterrey. Iba a mi lado mi amigo el pastor Iday Bejarano, y al lado de nosotros se aprontó una muchacha alta porque llevaba unas botas con unas suelas así de este tamaño, negras hasta acá arriba, ¿verdad? Ella toda pantalón negro, playera negra, chaqueta negra, ojos negros, bueno, todo negro, y sus brazos bien tatuados. Entonces pasó enfrente de nosotros y entonces yo le digo al pastor Iday, porque íbamos como un poquito con sueño, y le digo, con una patada que te mete esa muchacha con esas tremendas botitas que se carga, le digo, aquí se te va el sueño, le digo, y a ti y a mí también. Y bromeé con ellos, ¿no? Oiga, a la hora de sentarme, ese vuelo llevaba solamente butacas, filas de 2 asientos. A la hora de sentarme, veo que la muchacha empieza a venir también y se sienta al lado mío, ¿verdad? Dije, Señor, pues yo dije que voy a hablarle siempre a todas las personas que tenga a mi lado, darles a conocer la verdad. Y entonces, pues no hallaba, prendimos el vuelo, no hallaba cómo, y entonces se me vino a la mente, dije, ahorita que pasen a decirnos qué se les ofrece para tomar, para comer, de lo que traemos, qué le puedo servir, yo voy a pedir jugo, dije, juguito de manzana. De seguro ella va a pedir coca o café, y ahí voy a entrar yo. Era mi pensar, ¿verdad? Era mi pensar. Entonces, cuando llega la muchacha y me dice, oiga, ¿qué le sirvo? Entonces, yo le digo, la señorita primero. Entonces la señorita agarra y dice, deme un vaso de agua, dijo ella, ¿verdad? Ni café, ni coca y ni jugo. Yo iba a pedir jugo, ¿verdad? Deme un vaso de agua. ¿Solo eso, señorita? Solo eso, dice. Galletas, solo esto. Ok. Digo, ¿y usted, joven? Agua también, ¿verdad? Agua, deme agua también. Y entonces se agarró y le digo,
¿te gusta mucho el agua? Porque escuché que hablaba español. ¿Te gusta mucho el agua? Y me dice, el agua es lo más saludable que puede haber, dice. Oh, le digo, ¿sabes de los beneficios del agua? No, el beneficio del agua es muy importante, pero no solamente el agua. Debes de tener una dieta muy balanceada, dice. Y aparte debes hacer ejercicio cada cuántas horas, me decía ella, ¿verdad? No, eso es, el aspecto de la salud es muy serio, me dijo, es muy serio. Y yo soy muy consciente de ello y mi cuerpo tiene la bendición de que yo le doy agüita, le doy esto, le doy esto, mejor que yo todavía, ¿verdad? Mejor que yo. Y entonces, pues abrimos el tema, ¿no? Porque fíjense, ustedes se imaginan una muchacha así y dicen ustedes, esta tiene una vida tremenda, ¿verdad? Entonces le digo, ¿quién eres? Me digo, ya, ¿quién eres? Y me dijo, me llamo Cristina y soy la vocalista de una banda heavy metal que tenemos 3 meses de gira desde Brasil. Cerramos ayer en Monterrey, vamos a Miami y nos estamos dirigiendo. Yo vivo en Barcelona, en España. Mi amiga de allá vive en Holanda, mi amiga de allá de Brasil y mi otra amiga es de España también. Wow, le digo, oye Cristina, cuéntame más de esto, de tu banda, ¿cómo es? Y empezamos a platicar. Y de repente me dijo, ¿y tu hijito? Dice, ¿qué estudia? Ya le dije, estudia la primaria, va a salir de 6º año, está estudiando piano. Qué bueno que está estudiando música, me dijo. Pero te voy a hacer una recomendación, me dijo. Que nunca estudie música heavy metal, me dijo. Que nunca toque heavy metal, me dijo, ¿verdad? Pero quiero animarte, dice, que él siga con la música. Entonces le pregunté a ella, ¿por qué no el heavy metal? Y me dijo, porque somos personas solas, me dijo. Solas. La gente nos mira mal. Porque nos ven tatuados, piensan que somos drogadictos, que somos malvivientes. Déjeme decirte, Cedric, que yo soy maestra de escuela primaria en España. Y de hecho atiendo mi profesión y estudié música y me dedico a esto porque me gusta también, es mi pasión. Pero nosotros somos incomprendidos en esta sociedad. Así que yo te pido que tu hijito no estudie. Empezamos a hacer una bonita amistad en esas 2 horas de vuelo. Me dijo, tengo algo para ti, me dijo. Tengo algo para ti. Y entonces yo dije, bueno, a lo mejor me saco un disquito o algo, ¿verdad? Yo ahí vi rápidamente su música. Uf, hermano, no vayan a buscar su música. Es una música realmente, van a sus oídos que nunca han escuchado mundanalidad, hermano, no quiero contaminarlos, pero me dijo Cristina, quiero regalarte algo, Cedric, quiero regalarte algo. Yo tenía mi Biblia ahí conmigo, esta Biblia, tenía, dime qué quieres regalarme, quiero que estés presente, que yo esté presente en tus oraciones. Y agarró, se levantó, abrió su mochila y todo y sacó un póster. Miren nada más. Esta es Cobra Spill, una banda de heavy metal, rock pesado. Y luego me escribió algo atrás. Un gusto, Cedric. Que el universo te traiga muchos éxitos y muchos viajes bonitos. Cristina Vega. Usted busca Cristina Vega en internet y va a aparecer como la vocalista de esta banda importante en Europa que se llama Cobra Spill. Cuando me dio esto y me dijo, guárdalo por favor, lo único que tenía yo era la Biblia, ¿verdad? Y dije, ¿dónde lo guardo? Aquí no entra, ¿verdad? ¿Dónde lo guardo? Dije, pues ni modo, en la Biblia. Y lo puse en la Biblia, porque Jesús vino por ellos. Jesús vino por ellos. Y de vez en cuando le mando mensajes a Cristina. ¿Cómo estás, amiga? ¿Cómo te va? Dios te bendiga. Muy bien, gracias a Dios, aquí seguimos. Toda persona debe conocer de la salvación. Toda persona. Es más, hay gente que solamente va a tener una sola oportunidad en la vida para poder llegar a ser salva. Y tal vez esa persona llegue a tu lado en algún momento y ni siquiera la tomes en cuenta. Toma en consideración eso. Toma en consideración. ¿Por qué debemos aprender en el arte de persuasión? Porque
Debemos salvar a las personas como Cristo Jesús lo hizo. Ya cuando nos bajamos allá en Miami, pues ella con guitarra y todo, amigo, ¿cómo estás allá en migración? ¿Cómo te va? Ya casi pasa. Sí, amiga, aquí ando, ¿verdad? Y mis amigos pastores se me quedaban viendo bien raros diciendo, oye, este compa, mira, ¿cuáles son sus amistades, verdad? Bueno, todos deben salvarse. Pero sí se dieron cuenta del concepto de la mentalidad de ella. ¿Cómo era tan sana más que yo? ¿Era más sana que yo? Bueno, porque esa gente tiene un concepto muy importante de la Biblia, de la vida. Muy bien, aquí obtener la salvación. Número 2, ¿por qué debo ser bueno en el arte de persuasión? Para evadir la corrupción moral prevaleciente. La gente vive en un estado caótico donde lo moral se ha convertido en inmoralidad. Y lo que es bueno se ha convertido en lo que no es bueno, ¿verdad? Es un mundo bipolar completamente. Entonces tenemos el ejemplo de Lucas 19, 5 al 9. Cuando Zaqueo se convirtió, fue persuadido por Jesús. Zaqueo, baja date prisa porque es necesario que yo vaya a tu casa. ¿Qué manera de persuadir de Jesús? Dice la Biblia que se bajó de inmediato Zaqueo del árbol y la gente murmuraba que entraba a posar con un hombre pecador. Pero vean, cuando una persona es persuadida correctamente, las acciones de esta persona corresponden y son congruentes a las decisiones que él está tomando para cambiar su vida. Porque vean lo que dijo Zaqueo: puesto en pie, dijo el Señor al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Vean qué maravilloso concepto de que cuando uno persuade a las personas de manera correcta en todo el proceso, las personas toman decisiones para evadir la corrupción moral prevaleciente. A mí me ha tocado casos de personas que no traigo aquí la fotografía, pero hace un mes aproximadamente, ahí en Ciudad Juárez, me tomé la foto con un hermano que iba a bautizarse. Y entonces yo, cuando le estaba sacando la decisión, él ya llevaba varios estudios bíblicos, y cuando le iba a sacar la decisión, noté que tenía varias cervezas allí al lado de ahí del refrigerador. Y entonces le dije: oye, hermano, ¿y todavía le es tentación eso? Bueno, sí, pastor, dice, estas que están aquí están listas para meterlas al refri ya, me dijo. Y yo levantándole el voto bautismal, ¿verdad? Y le digo: hermano, ¿y cada cuánto es frecuente su tentación? Pues todos los días, me dice, todos los días, me dice, muy sincero el hermano, ¿verdad? Y entonces le dije: oye, hermano, pero sí sabe que Jesús está queriendo cambiar su vida. Fíjense nada más, porque ahorita si sabe que Jesús está dispuesto a cambiar su vida, si sabe que Jesús está dispuesto a quitarle ese vicio. Sí, pastor, dice. Y me llevó una gran lección. Le dije, ese era como el miércoles, el bautismo era el sábado, y le dije: mire, hermano, no le voy a recomendar nada yo, pero tiene de aquí al viernes para ver qué hace con esas, le digo. No sé, le digo, ¿qué va a hacer con ellas? ¿Me las puedo tomar?, me dijo, de aquí al viernes. No sé, hermano, qué va a hacer con ellas. No sé qué va a hacer con ellas. No me diga que me las puedo tomar. No sé qué va a hacer con ellas. Y entonces el hermano se levantó y me dijo: no se preocupe. Agarró las 2 caguamotas, porque así se llaman, las 2 caguamas, salió al patio, las quebró. De ahora en adelante me comprometo con Cristo Jesús, dijo. Dejó atrás, evadió esa corrupción que le estaba quitando la felicidad de su vida. Eso significa claramente que hay una necesidad de la gente de ser persuadidas por Cristo Jesús. Por Cristo Jesús. Eso es sumamente interesante. Número 3, para experimentar la paz verdadera. La paz verdadera. Jesús es la paz verdadera. La paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. La paz verdadera. ¿Cómo es tan extraordinario el Señor que cuando llega a nuestras vidas cambia completamente
nuestro molde que teníamos en la familia y ahora somos felices. Somos felices. Jesús llega y da la paz verdadera. En Tijuana, Baja California, semana de evangelismo, estábamos visitando a la gente, a las iglesias que estaban teniendo evangelismo en Tijuana. Y llegamos a una iglesia donde había un debate el día jueves si bautizar o no a una muchacha que empezó a llegar el día lunes a la semana de evangelismo. Escuchó cantitos, se recordó que era exadventista, entró media drogada y alcoholizada, se sentó, se levantó, tomó la decisión del llamado que en ese momento estaba haciendo el pastor, regresó el martes ya llegó en estado más conveniente, se levantó al llamado aceptando a Jesús como su Salvador personal, regresó el miércoles ya en estado mejor y se levantó para aceptar el bautismo, y el jueves también se vuelve a levantar, y en la junta directiva está el dilema: ¿la dejamos bautizar sí o no? Porque es una muchacha, ¿qué hacemos? Capaz si se bautiza el sábado, para el domingo ya esté tomando porque sus amistades y era un dilema, y hasta que la junta directiva dijo que sí, el sábado en la tarde estábamos allí bautizándola, se iba a bautizar, y en pleno bautismo, hermano, le entra un espíritu de demonio a la muchacha, no quería Satanás dejar libre a esa muchacha. Y se transformó, empezó a pegar unos gritos. El pastor estaba un pastor solo allí en la pila bautismal con ella. Por más que la quería agarrar, no podía. Entraron dos diáconos más, y algunos miembros empezaron a salir corriendo, ¿verdad?, de la iglesia, y otros grupos de oración. Y a como se pudo, hermanos, se bautizó esta muchacha. Y cuando salió de la pila del bautisterio, Dios le había librado conforme a sus promesas, le había prometido paz, y en ese momento le estaba entregando la paz completamente. Y cuando la muchacha sale de la pila bautismal, salió libre de la esclavitud de Satanás, hermanos. Salió con un espíritu renovado. En el Congreso de Nuevos Conversos, ahí en el Rancho Escondido, estábamos allí apenas iniciar el sábado, cuando de repente me llaman unos hermanos: pastor, venga a sacar los encinos. Y vi un círculo grande a plena mañana, 7 de la mañana. Los hermanos habían llegado temprano, estaban muy contentos, pero estaba un círculo allí, y llegué, algunos estaban orando, y era la muchacha, estaba arrodillada la muchacha, y al lado de la muchacha estaba su hijita como de 6 años, y la hijita señalando: dígale que nos deje, dígale que se vaya. Ya somos felices, no queremos tenerlo más en nuestra vida. Y señalaba a alguien esa niña. Todos entendíamos qué estaba pasando. Esa muchacha ya había sido librada del demonio, pero ahora el demonio quería apresar a su hijita. Y nos pusimos a orar. Y después de mucha oración e intercesión por la niña, escuchamos su vocecita decir: ya se fue, ya nos abandonó, ya nos dejó. Es que Jesús te trae una paz verdadera. Jesús trae la paz correcta. Por eso, cuando el arte de persuadir tiene que ver más que nuestra persona, tiene que ver más con un llamado, una invitación, tiene que ver con principios que vienen en la Biblia. Y debemos estar seguros de esos principios. Así que esto es algo sumamente interesante y extraordinario. Número 4, ¿por qué? ¿Por qué tengo que hacer llamados? Porque la gente necesita descansar, necesitan un refrigerio. Ya están cansados, ya están hartos completamente de la situación que están viviendo. Necesitan un refrigerio, y Jesús dice: vengan a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Número 5, ¿por qué necesitamos hacer llamado? Porque la gente necesita tener una prosperidad física y también necesita tener una prosperidad material, queridos amigos. Una ocasión íbamos a dar la fe de Jesús, y entonces el hermano muy angustiado el hermano que me había dado que estudiáramos la lección, me dice: pastor, esta lección hay que saltárnosla. ¿Por qué? Y vamos a hablar lo que la Biblia enseña acerca del sostén de la iglesia, el diezmo y la ofrenda. Dice: esta lección hay que saltárnosla, porque ellos son muy pobres, pastor, no tienen para qué dar, no tienen cómo dar, y entonces no vaya a ser que se vayan a desanimar, pastor.
Y yo le dije, ¿cuánto más razón? Porque si son pobres, van a salir de esa pobreza, le dije. Van a salir de esa pobreza. Dios así lo ha prometido, le digo. Dios le dijo a Abraham, yo te voy a bendecir. Dios le dijo a Moisés, mi pueblo será cabeza y no cola. Dios nos bendice. Le digo, pero hay gente que no lo sabe. Ay, pastor, pero será que vamos a darla. Y dimos la lección. Y los hermanos dijeron, si esto es lo que Dios quiere de nosotros, lo vamos a hacer con nuestros pocos recursos a fin de aceptar su enseñanza y probar si seremos bendecidos. Qué maravilla cuando una persona toma una decisión de esa manera. Pero imagínate, nosotros con el miedo de no hablarles de los diezmos y las ofrendas, ¿cómo va a llegar un miembro así a nuestra iglesia? Bueno, esa gente nosotros necesitamos hacerles cambiar la forma en cómo le presentamos el asunto. ¿Cómo presentamos? No es de, oye hermano, mira, aquí la Biblia dice que tú semanalmente, si cobras semanalmente, tienes que dar el 10% y otro 10% de ofrenda. Si no, vas a ver, Dios te va a maldecir. Si de por sí eres pobre, te va a ir peor. No, eso no es una forma adecuada. Pero imagínate como esa hermana que de repente llegaron a visitarle y dijo, no, ya no quiero estudiar, ya no. ¿Por qué? Desde que empecé a estudiar me ha ido mal con ustedes. ¿Cómo? Sí, no, ya no me alcanza, que esto y que lo otro. Y además vinieron otras personas a decirme que ustedes en algún momento van a pedir el diezmo y la ofrenda. ¿En serio, hermana? Sí. ¿Y nada más eso le dijeron? Sí. Pues le entregaron incompleto el mensaje, hermana. ¿Cómo? Porque sí, pues porque Dios no le va a pedir solamente su ofrenda, su diezmo, Dios le va a pedir ese carrito que tiene. Dios se lo va a pedir. Porque usted tiene que predicar el evangelio. Su casita se debe convertir en una casa de grupo pequeño compasivo. Su casa debe ser una casa de grupo pequeño compasivo. ¿Sí? Su negocio, ahora su negocio debe tener revistas para que toda persona que llega, usted les hable del amor de Cristo. Sus hijitos que tiene allí, sus hijitos deben ser preparados para estudiar en una de nuestras universidades, en nuestros colegios. Dios no le va a pedir solamente el sábado, ni le va a pedir solamente el diezmo y la ofrenda, le va a pedir todo, porque cuando Cristo Jesús vino aquí, vino completamente a morir por nosotros. Y la hermana cambió la perspectiva y dijo, si esa es la clase de Dios que siguen, yo quiero seguir estudiando con ustedes. ¿Se dan cuenta la forma de presentar las cosas? Ahora estamos presentando bendiciones y beneficios en lugar de una ley. Es decir, tienes que hacerlo porque así lo dice la Biblia. La persuasión tiene que ver con esos actos importantes. Qué maravilla es hablar de la persuasión. Así que Dios quiere prosperar física y materialmente a todas las personas. 6. Dios dice, debemos hablar de la persuasión para obtener la verdadera felicidad. La verdadera felicidad. Me encanta lo que dice Filipenses. Vivan con alegría su vida cristiana. Lo he dicho y lo repito. Vivan con alegría su vida cristiana. Así que gracias a nuestro Dios que somos apelados para llevar este evangelio extraordinario. Así que nosotros debemos hablar claramente acerca de ellos sin temor, sin ningún problema, porque somos embajadores de Cristo y representamos a Cristo Jesús. Preguntas, observaciones, hasta aquí antes de entrar ya a la última parte de este mensaje, de este tema. Preguntas, ¿quedaron claras? Entonces, ¿por qué debemos nosotros persuadir a la gente? Hay razones muy relevantes cada una de ellas. ¿Ya quedó claro cómo no debemos persuadir a la gente? ¿Ya quedó claro también? Bueno, ¿alguna pregunta que tengan hasta aquí? Si no, vamos a la parte ya, la última, y con esto vamos a cerrar, ¿verdad? Con esto vamos a cerrar. Solamente quiero que empiecen entonces ahora a dimensionar. Bueno, y para empezar, aunque Jesús es nuestro maestro, cuando Jesús trató de persuadir a la gente, no tuvo éxito en todas las persuasiones que hizo Jesús. Como Pablo, ¿verdad? Como Pablo. El maestro más grande que es Jesús, no tuvo éxito con el joven rico. Cuando lo persuadió, ve, vende todo lo que tienes y ¿qué? Y sígueme. Dijo la Biblia, amó más al bien y no siguió a Jesús. ¿Correcto? Pablo con Agripa y otras personas más. Eso quiere decir claramente
que cuando nosotros vamos, ¿verdad?, a hacer la invitación, que eso se llama arte de persuadir, ¿verdad?, de persuadir, de invitarlo, de animarlo, ¿verdad?, a que tome el siguiente paso, no debemos tomar en cuenta que podemos tener una respuesta negativa. De hecho, en la última campaña que di en Ciudad Juárez se bautizaron 35, fuimos a 35 lugares a levantar la decisión de esas personas. Más de la mitad de esas personas, la primera respuesta fue no. Más de la mitad de esas personas, la primera respuesta fue no. ¿Correcto? ¿Cómo le hizo, pastor? Entonces, para que dijeran que sí, las ayudé. ¿De qué manera? Con lo que acabamos de ver, hacerles ver el evangelio desde una perspectiva que ellos no lo habían visto así. Ellos me dijeron, pastor, no lo había entendido de esa manera. Esa es nuestra función. Esa es nuestra función, ¿verdad? Pero para eso se necesita arte. Es desarrollar. Si me hubiera dicho que no, está bien, no quiere, vamos al siguiente. Es un alma. Y si yo vi que esa alma estudió todas las lecciones de la fe de Jesús, si yo veo que tiene un proceso adecuado y lo único que le hace falta es cómo tomar la decisión, entonces yo entro allí. Pero tengo que saber cómo hacerlo, porque si no lo hago, el mismo pastor que era un joven me dice, pastor, yo no lo hubiera abordado de esa manera, ¿verdad? No lo hubiera hecho. Si yo me hubiera ido, me dijo el muchacho, yo me hubiera ido hasta la siguiente campaña que hay, a ver si ahora se anima. No, ¿verdad? Nos pasó allí con un hermano que no dejaba a su hijo. Era el segundo año que fui a dar campaña a otra iglesia y ahí fueron a seguirme ahí a los temas, y vuelvo a hacer la invitación, y la hermana que es líder de la iglesia, el niño se levanta de 12 años a bautizarse, y la vez pasada, el año pasado, me dijo, pastor, cuando cumpla 12 años, ¿seguro, hermana? Cuando cumpla 12 años. Ok, hermana, eso lo vamos a poner en oración cuando cumpla 12 años. Ahora tenía 12 años. Se levanta el niño y la mamá dice, no se va a bautizar. No se va. Entonces, yo como una persona que empiezo a entenderla a esa señora, a esa hermana, líder de la iglesia, entonces digo, no es el niño. El asunto hay que ayudarle a ella a ver cuál es el problema. Y me senté con esa hermana 4 horas para determinar. Después de 4 horas dije, ya sé cuál es el problema de la hermana. Ya sé cuál es el problema de la hermana. Y entendiendo ese problema, le entré allí. Entonces dijo, pastor, que mi hijo se bautice el sábado. Eso es arte. Tenemos que aprenderlo, ¿verdad? ¿Cómo se aprende? A través de la práctica y la exposición con las personas que están tomando esas decisiones. Entonces, es nuestra función aprenderlo, ¿verdad? Es nuestra función aprender. Por eso dijo la primera cita, Elena G. de White, dice, debe enseñárseles a la iglesia. Debe enseñarse a la iglesia cómo acercarnos con las personas, ¿verdad? Es algo maravilloso esto, hermanos. Las relaciones sociales es algo extraordinario, ¿verdad? Así que qué bueno que estamos esta tarde tomando tiempo para saber cómo acercarnos y cómo hacerlo, ¿verdad? Pero es un tema por demás importante, porque es prácticamente decirle a la persona, este es el camino, de la mejor manera. Ahora, Jesús es nuestro maestro, vuelvo a decirles. Jesús es un experto en tocar nuestros corazones. Nosotros, con todo el pecado que tenemos, podemos aprender poquito de lo que Jesús ha hecho. Pues Jesús se acercó a Mateo y ¿qué le dijo? Sígueme. Y la Biblia dice, Mateo, él mismo registró, dejándolo todo, le siguió. Pero no lo hizo lo mismo con Pedro, ¿verdad? No le hizo lo mismo a Pedro, ni a Juan, ni a Jacobo, ni a Andrés. ¿Qué hizo con ellos? ¿Cómo ayudó a tomar la decisión de Pedro, Andrés primero? ¿Cómo ayudó? ¿Con qué? Un milagro. Oye, echa la red. No, hombre, hemos estado pescando toda la noche y no hemos agarrado nada. No hay pescado. Échala. No.
échala. La echó y, oye, se llenó. Y Jesús, fíjense cómo hace el llamado. ¿Te diste cuenta cuánto pescaste? Sí, yo te voy a hacer pescador de hombre. Ven y sígueme. Dejaron las cosas, siguieron a Jesús. Pero la manera en cómo Jesús vuelve otra vez a incursionar, ¿no? Es que Jesús es extraordinario, maravilloso. ¿Se acuerdan de Natanael? ¿Verdad? Yo te vi. Debajo de la higuera te vi. ¿Cuándo me viste? Yo te vi. Fíjense, Jesús utilizando todos los elementos posibles para jalar a las personas que iban a componer su grupo, ¿verdad? Aún en la cruz del Calvario podemos notar la persuasión de Cristo a Juan con su mamá. Madre, he ahí tu hijo. Hijo, he allí tu madre, ¿verdad? Hasta el último momento persuadiendo para que Jesús tuvo uno de los, podríamos decir, personas que no aceptaron fue Pilato. ¿Se acuerdan? ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Dijo Pilato. Y no le dio chance de responder a Jesús. Salió Pilato rápidamente a decir: inocente soy de la sangre de este justo. Limpio me considero, tomadle vosotros y crucificadle según vuestra ley. Pero notad, sacerdotes y príncipes, que yo no tengo nada contra él. ¿Verdad? Como Jesús allí, hasta allí, cuando le dan la primera bofetada a Jesús, cuando le dicen: así respondes al pontífice. Y Jesús dice: si he hablado mal, dímelo. Pero si he hablado bien, ¿por qué me golpeas? Persuasión. Bueno, es un maestro, nuestro maestro, ¿verdad? Muy bien. Por último, ¿verdad? Y vamos a terminar. Los enemigos de la persuasión. Los enemigos de la persuasión. Debemos nosotros tomar en consideración estos enemigos, porque no es tarea fácil que hacer cambiar a la gente. No es tarea fácil. Pero podemos ayudar a la gente a poder cambiar y tener creencias que estén apegadas a la palabra de Dios. El primer enemigo de la persuasión, usted lo había dicho, el ataque. El ataque es el primer enemigo de la confrontación. No debemos atacar a otras religiones y creencias desde el púlpito, ¿verdad? No, que si hay aquí un católico, perdóneme, pero la Biblia dice que ustedes son el 666, ¿verdad? Son la bestia. Y bueno, no debemos atacar a las personas. Es el primer enemigo de la persuasión. No podemos destruir la reputación del prójimo. No hagamos eso. No. ¿Para qué vas a ir a ese drogadicto, esa persona alcohólica? No destruyas. Atacar no ayuda en nada. Denunciar abiertamente los pecados y defectos de otras organizaciones religiosas anula la voluntad de las personas afectadas. Imagínate, tú le atacas directamente a la Iglesia Católica. Cuando quieras predicarle a ellos, ¿qué van a hacer ellos? No, sencillamente, ¿sabes qué? Yo soy tu enemigo. Tú me estás atacando desde tu púlpito y ahorita me vienes a decir que yo me haga de los tuyos. Pues no. El ataque es algo que nosotros podemos ver claramente. La lección de esta semana habló de los ataques contra Jesús, ¿verdad? ¿Cómo lo querían atacar? ¿Cómo lo atacaba la gente, verdad? Ay, mi Jesús, mi maestro tan maravilloso, ¿verdad? Cuando le dijeron: ¿es lícito dar tributo al César? Fíjense nada más qué ataque tan más tremendo, ¿verdad? A ver, denme una moneda. ¿Qué imagen ves? El César. Dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Qué extraordinaria salida para esa confrontación. No podemos atacar a las personas. Así que tengamos nosotros cuidado con esto, porque la Biblia dice que no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Número 2, el dogmatismo. Este es un enemigo que nosotros debemos tomar muy en cuenta. ¿Y qué es el dogmatismo? Es cuando una persona está cerrada completamente. Está cerrada. Yo así aprendí,
así voy a seguir, así voy a morir y mis hijos también. Ay, 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 ese es un enemigo grande de la persuasión, encontrar personas completamente cerradas. ¿Habrá algún caso bíblico de una persona muy cerrada? Saulo de Tarso. Ese hombre dice, respiraba amenazas contra los del camino, ¿verdad? Denme cartas porque esta gente no anda conforme a nuestra ley y yo los voy a apresar. Nada más denme la chance a mí, denme la autorización. Una mente completamente cerrada. Pero ¿tiene esperanza una mente cerrada? Sí la tiene. Pero fíjense que Saulo tuvo su encuentro con Jesús, pero Jesús lo tuvo que derribar ¿de dónde? Del caballo, para que él pudiera entender. Así que ahí tenemos un caso muy importante. Número 3, el temor al compromiso, ¿verdad? Ese es un enemigo de la persuasión, el temor al compromiso. Y saben que ese temor al compromiso podemos nosotros llamarlo o traducirlo cuando nosotros decimos, entrega tu vida a Jesús, y la gente dice, más adelante, pastor. Más adelante, siento que todavía me hace falta preparación. Son objeciones muy comunes para un compromiso. El temor al compromiso, queridos amigos, es un enemigo de la persuasión, pero debemos estar listos para que cuando alguien lance una objeción como esa, podamos estar listos. Voy a contar nada más una historiecita, dijera alguien, ¿verdad? Una historia. Me invitaron un día, me dijo un pastor, vamos a sacarle la decisión a un hermano. Ya es muy longevo, me dijeron. Ya es muy longevo y pues ya está muy enfermo también. Dice, pues antes de que fallezca, pues hay que hacerle la invitación. Y ahí vamos, ¿verdad? Llegué, vi a la persona muy longeva, como de 98 años la persona, ¿verdad? Y entonces estábamos allí platicando, cómo está, cómo se encuentra, ya le han hecho como unas 4 o 5 invitaciones. Y entonces ya llego yo y le digo, mi hermano, mire, usted ha asistido a la iglesia, usted respeta el sábado, etcétera, etcétera, mire que esto y lo otro. Trae algunos problemitas ahí que no entendía muy bien, los observamos. Le digo, el Señor le está llamando para que usted entregue su vida a Jesús. Es el momento, es el tiempo en que Cristo le está llamando. Entregue su corazón, han venido otros compañeros, Dios le ha dado la vida, Dios le ha dado salud hasta este momento. ¿Y saben qué me dijo el ancianito de 98 años? Más adelante, pastor, más adelante, ¿verdad? Y yo con ganas de decirle, oye, pues más adelante no creo que te encuentre, ¿verdad? Pero decidió más adelante. Le dije al compañero, pues dijo más adelante. Ni modo, intentamos de otra forma, no se pudo. Pero debemos estar listos para las objeciones que nos dan, ¿verdad? Hay gente que nos da muchas objeciones y una de ellas es porque tienen miedo a comprometerse, y debemos nosotros ser muy, muy cautos para poder comprender, discernir inmediatamente eso. Número 4, la distracción. Ay, esto quiero que lo aprendamos muy bien, amigos. Quiero que lo aprendamos muy bien. Las distracciones. Fíjense que cuando uno hace un llamado para entregar su corazón a Jesús, debemos buscar lugares que no tengan distracciones. Lugares que nunca quieran hacer una campaña cerca del hospital. Nunca. Va a estar la ambulancia y ustedes saben que en la noche se agravan más las personas. Va a estar, cada minuto va a estar entrando la sirena. Y eso, imagínense al evangelista queriendo hacer un llamado esa noche. Y pues si es un buen evangelista y usa ahí la técnica, agarra eso y dice, si no te bautizas te va a llevar la ambulancia también, ¿verdad? No, bueno, necesitamos lugares que no tengan distracción para sacar decisiones. Y yo tengo aquí uno que dirá alguien, pero no creo, pastor, los camporíes. Ay, hermano, yo veo el predicador ahí, ven niños, vengan, y un ruidero, todos los bichitos por acá gritando, saltando, y ¿para qué están llamando? Para bautizar. Ah, yo también voy. Fíjense la manera como nosotros debemos cuidar esos aspectos.
Debemos cuidar, no son lugares apropiados. Me gustó hace un mes atrás, cuando estaba en Ciudad Juárez, con un hermano, fuimos a sacar la decisión de una familia ex-adventista. Los ex-adventistas son una de las personas que son más difíciles para sacar una decisión. Entonces fui con el hermano. Y él tiene una tienda, tiene un negocio, y al lado del negocio está el tianguis a todo lo que da. Era un domingo, ¿verdad? Y entonces él abre a tiempo su tienda, y llegamos nosotros puntuales de igual manera, y entonces la gente entrando y saliendo, y me atreví, hermano, 20 minutos nada más, cerremos su tienda. 20 minutos, deme 20 minutos y tráigase a toda su familia. El hombre cerró la tienda. Le dije, mire hermano, así como le dije de 20 minutos, el Señor quiere un compromiso de usted con su familia en estos 20 minutos. El Señor lo está llamando. Y Dios te usa, te guía, porque tú tienes que orar mucho. Entonces, yo no sé qué ha pasado, hermano. Pero lo que es usted, sus 3 hijas, deben entregar sus vidas a Cristo Jesús. Y empezó a llorar el hombre. Dios lo ha bendecido con esta tienda, con este negocio. Lo ha bendecido con una casa. Ahora lo quiere bendecir con toda su familia salva, hermano. Pero pastor, la tienda, ¿tiene problemas el sábado? No tengo problema. De hecho, cierro el sábado. ¿Cuál es el problema? Pero pastor, mire, ¿come cerdo? No como cerdo. ¿Cuál es el problema, hermano? Tiene razón. No sé que ellos, pero yo entrego mi vida este sábado. Y entonces su hijo dijo, yo también, papá, dice. Y la otra hija, yo también, papá. Y su tercera hija, yo también, papá. Y esa vez en 20 minutos cerrada la tienda, pero en un ambiente extraordinario. Se tomaron las 4 decisiones de esas personas. Pero imagínense si yo hubiera dicho, hermano, Dios lo está llamando, ¡hey! ¿Qué cuesta el FOMI ¿verdad? No, atiéndelo ahí. ¿Y el dulce qué cuesta? Esas distracciones te cuestan la salvación de esa gente, ¿verdad? Tomemos en cuenta muy bien esos aspectos muy, pero muy relevantes de las distracciones. Los escándalos es otro problema. Como iglesia debemos tener cuidado con ellos. Yo me he encontrado con gente que dice, no, dice ser miembro de esa iglesia, no, dice, mira cómo son ellos, dice, han tenido muy mala reputación. Así que los escándalos no son nada bueno para tomar buenas decisiones. Debemos tratar de tener una imagen correcta, ¿verdad? Una imagen correcta. Muy bien, número 6, la coerción. Y voy a poner un ejemplo de la coerción. Coerción es cuando tú decides sin convicción. Y esto se da muy a menudo, y no quiero decir que sean todos los casos como pero esto se da muy a menudo cuando una muchacha viene a la iglesia y me dice, pastor, ¿me puedo casar por la iglesia? Bueno, ¿tu novio es adventista? No, pastor, no es adventista. ¿Y cuándo quieren casarse? Dentro de 4 meses. Ok, pues no podemos casarlo, hija, porque tu novio no es adventista. ¿Y si se bautiza, pastor? ¿Y si se bautiza? Bueno, pues si se bautiza, sí podemos casarlos. Ok, bueno, pues denle la fe de Jesús. Y bueno, ¿qué novio le va a decir que no a la novia, verdad? Y pues de repente estudia y en 2 meses se convenció el muchacho, ¿verdad? Y se bautizan. Eso es coerción. Eso es hacer algo sin tener la convicción, ¿verdad? Sin tener la convicción. Así que ese es un enemigo muy, pero muy grave. Y aquí también entran los adventistas con sus hijitos, ¿verdad? Bautízate, porque ya nada más faltas tú, ya nada más quedas tú. Y a veces los niños se bautizan por un mandato de los padres, no tanto por convicción de ellos. Así que debemos tener mucho cuidado con la coerción, que es un enemigo de la persuasión. Número 7, el prejuicio. Si hay algo que es ciego y sordo por naturaleza, es el prejuicio, ¿verdad? No escucha razonamientos y rara vez favorece a los oponentes. Así que no debemos ser prejuiciosos, como yo con esta muchacha, ¿verdad? Con Cristina, que la vi y dije, no, pues
Miren, y de repente mi compañera de viaje y ahora tengo un panorama muy distinto de ella completamente. El prejuicio no debe tomar posición cuando nosotros hacemos la persuasión. Las malas amistades también de igual manera es un enemigo, porque debemos ayudarle a nuestros amigos que están tomando decisiones que pues el efecto del grupo va a ocasionar también, si él continúa con sus amistades incorrectas, pues van a ocasionar que la persuasión sea momentánea. Si no cambio completamente mi círculo de amistad, noten ustedes que no quiere decir que yo los voy a dejar de frecuentar, no, quiere decir que ya no voy a estar con ellos en todo lo que hacíamos anteriormente, como ir a la cantina, ir a la cervecería, ir a esto, ir a lo otro, ya no vamos a ir a fumar. Esas acciones no ayudan a una persuasión adecuada. Muy bien, número 9 es los familiares. Las familias inmediatas pueden ser un factor determinante en el proceso de tomar decisiones. Los miembros de la familia pueden ser el obstáculo del evangelio más difícil de salvar. Y hoy en día nos hemos topado con mucha gente que entonces está teniendo problemas para que sus hijos tomen decisiones. No quieren los papás que sus hijos tomen decisiones. Eso debemos considerarlo grandemente. Muy bien, terminamos. Allí ya están los principios. Usted lo puede llevar en casa. Los principios de persuasión son principios muy básicos. Lo que es cristocéntrico, sea cristocéntrico. Volvemos a recalcar, el centro de la persuasión es Cristo. Evite la argumentación, no nos conviene estar argumentando. Hay que tener buen discernimiento, saber por dónde tenemos que ubicar, estar atentos, ¿verdad? Estar atentos para que el Señor nos ayude a saber por dónde entrarle a esas personas. Amabilidad y cortesía, debemos ser muy amables, muy corteses cuando lleguemos, cuando salgamos, cuando los tratemos. Debemos ser muy corteses. Hay que compartir el testimonio de lo que Dios ha hecho con nosotros. Ese es el testimonio. Prefiero ver un sermón que escuchar un sermón. Prefiero verlo que escucharlo. Ese es muy interesante. Hay que adaptarnos. Ser persistente. No porque me dijo que no, lo voy a abandonar. No. Si mi amistad con él no está basada en que si decide seguir a Cristo o no. Mi amistad con él es una amistad que está basada en compañía, en amor, respeto, en la calidez de esa persona. Mi amistad con la persona debe ser genuina. No les pase lo que me pasó a mí allá en Ensenada. Llegó un muchacho y recién llegado yo ahí a Ensenada, llega un muchacho a la iglesia un miércoles, me empieza a buscar y me dice, Pastor Cedric, no lo había visto yo tenía como unos 2 meses llegado ahí al distrito. Dije, Pastor Cedric, pues este muchacho no se me hace familiar. Y entonces le digo, sí amigo, ¿cómo estás? Bien, pastor, ¿podemos platicar? Y habíamos terminado el miércoles de culto. Le digo, sí, claro que sí. Pero ¿qué te parece? Le digo, ¿cómo te llamas? Carlos. ¿Qué te parece, Carlos, si vamos a la casa? Ah, claro, ya lo llevé a la casa y ahí en la casa le dije, vamos a cenar, y entre la plática salió que era del Distrito Federal, etcétera, etcétera, que era un joven ahí con un negocio en Ensenada y estaba teniendo muchos problemas. El caso es que cenamos y le dije, ¿sabes qué? Nos vemos el próximo miércoles, ¿cómo ves? Correcto, dice, correcto, no tocamos nada de su problema. El siguiente miércoles le dije a mi esposa, vamos a preparar unas empanadas, porque el muchacho es de México, y entonces preparó mi esposa las empanadas y llegamos a la noche y le digo, Carlos, ¿te gustan las empanadas? Uy, pastor, hace mucho que no pruebo empanadas. Bueno, vamos a sentarnos a comer empanadas. Comimos empanadas, hablamos del día, hablamos de esto, de su negocio, oramos y se fue. No volvimos a tratar nada de su problema que él me presentó ese día, al cual él llevaba. Al siguiente miércoles, otra vez, Carlos, sí. Y le dije a mi esposa, no sé cómo hacerle, pero vamos a hacer pambazos, porque eso hay en la Ciudad de México. Y entonces le hicimos pambazos al muchacho. Oye, Carlos, ¿ya comiste pambazo? Tiene mucho que
que no como pambazos. Y ya sacamos los pambazos. Oh, pastor, esto está riquísimo, que esto comimos. No hablamos nada de su problema. Siguiente, oye, Carlos, ¿comes caldo de hongos? Uy, pastor, eso tiene años. Todo lo que le decía tenía años que no lo probaba. Así que como a la quinta, sexta vez de cena, ya le dije, ¿sabes qué, Carlos? Ahora sí, te tengo que decir, tu problema tiene una solución. Pastor, ¿cuál es? Estudiar la Biblia. Vamos a estudiar la Biblia. Perfecto. Y empezamos a estudiar la Biblia. Y cada vez que estudiamos la Biblia, pues le daba de cenar y bien cenado. Era un muchacho soltero, estaba por casarse. Así que los muchachos necesitan comer. Así que yo atendía la necesidad física y también la necesidad espiritual. Llegó la semana de evangelismo. Y entonces yo emocionado porque Carlos le había dicho que sí a todas las lecciones, bautismo, sí, todos estábamos emocionados. Y el día que estaba el predicador, el evangelista, tomando allí el llamado de persuasión a la gente, empezaron a pasar la gente, y yo como pastor de esa iglesia pasé y estaba esperando que Carlos se pasara, y no pasó, hermanos. Carlos, ¿cómo me dio coraje? Me dio coraje, tanta comida que le he dado y no pasó. No, este miércoles que viene no lo vuelvo a invitar ya. Y el domingo Carlos me fue a buscar. Me dijo, pastor, quiero hablar con usted. Yo estaba molesto. Dije, no. Hombre, pambazos, empanadas, todo. Empezó a llorar. No pude levantarme, pastor. Tenía unas pesas en las piernas, me quería levantar y no podía, pastor. No pude levantarme, pastor. Pero esta mañana lo primero que dije, tengo que ir a la casa del pastor. Pastor, estoy listo para entregar mi vida a Jesús. Hombre, lo abracé, ¿verdad? Carlos, ¿qué se te antoja el miércoles, verdad? ¿Qué se te antoja el miércoles? Hay que ser persistente. A veces nos damos por vencidos a la primera. Y vuelvo a repetir, nuestra amistad con ellos no depende si llegan a aceptar o no ser bautizados. Nuestra intencionalidad debe ser genuina con ellos. Es una bendición tener a Carlos en la iglesia, pero yo creo que necesitamos ser más persistentes. Por último, no puedes llegar a hacer un llamado si tú no oras. Tienes que vivir una vida completamente de oración. El día que Jesús fue a escoger a sus discípulos, dice la Biblia, Marcos, que se la pasó orando toda la mañana, toda la noche, orando por las decisiones que iban a tomar esa gente. No podemos hacer menos nosotros que el Maestro. Si Jesús nos mostró la clave, antes de hacer una decisión, ir a sacar una decisión, debemos consagrar, debemos vivir una vida, no antes, debemos vivir todos nosotros una vida cristiana para gloria y honra a Cristo Jesús. Solamente así, como dijo mi hermano, podemos ser utilizados por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te hablará. Éntrale aquí, dile esto, hazle por acá. Qué maravilla es tener una conexión con Cristo Jesús en el momento donde la salvación de un alma pende de un hilo. Qué tremendo. Así que, bueno, queremos agradecerles, ¿verdad?, a cada uno de ustedes por todo este recorrido que han tenido en el diplomado. Hoy hablamos solamente de la persuasión, pero vuelvo a repetir, la persuasión es parte de todo el proceso, de una parte del proceso de evangelismo. Queremos animarles a que continúen. ¿Se dan cuenta de la tarea que Dios nos ha llamado? ¿No es maravillosa, hermanos? Yo me emociono cuando hablamos de las decisiones. Así que Dios nos bendiga, pastor. No sé si hay alguna parte, una pregunta, algo, pues usted puede dirigirla, y pues estamos aquí para unirnos a este ejército en la Asociación del Noreste. Muchas gracias, Pastor Peña, a toda la administración. Gracias también a Laurita, que anda por aquí, a su equipo de trabajo que llegaron. Gracias, que Dios les bendiga, y estamos a la orden para lo que continúa, pastor.